también la cita bíblica. Si usted me acompaña al libro del Génesis, capítulo número 3, versículos, vamos a leer 3 versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Amén. Padre, queremos bendecir tu palabra, Señor, y queremos que a través de ella nos bendigas a nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita todo estupor, todo aquello que pueda nublar, Señor, nuestro entendimiento. Queremos, Señor, ser agradables a ti, Señor, y queremos tener una vida abundante, Señor. Ese es el anhelo de nuestros corazones. Por eso nos congregamos, Padre, porque anhelamos de ti, buscamos de ti. Señor, no por lo que nos das, Señor, sino por lo que tú eres y lo que tú representas para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Bendícenos como Misión Cristiana Judá. Bendícenos como iglesia. Bendice a las autoridades, Señor, de esta iglesia, a nuestro hermano pastor, a su esposa, a cada uno de sus hijos. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada ministerio, Señor, y cada grupo evangelístico, Señor, que están bajo esta cobertura y que predican tu palabra, Señor, y que enseñan tu palabra y que evangelizan, Señor, a través de estos principios fundamentales que nosotros hemos aprendido, Señor, para la salvación de almas. También, Señor, para nuestro progreso espiritual, nuestro crecimiento espiritual, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor les bendiga. El tema de esta mañana es el proceso de la tentación. Es un proceso. No es algo que aparece de la noche a la mañana, sino que esto va en un proceso. La tentación va minando, ¿verdad? Así como el óxido corroe el metal, hasta que un día lo rompe. El proceso de la tentación tiene algunas etapas y aquí hay algunos pasos que vamos a ver con la ayuda del Señor. En el versículo 1 en especial, dice que la astuta serpiente le hace una pregunta a la mujer. Y la pregunta es: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto? Amén. De todo árbol del huerto. Fíjese bien, el primer paso es la exageración de la restricción. Había una restricción acerca de un árbol, pero la serpiente viene y dice: así que Dios os ha dicho. Entonces, la traducción del lenguaje popular habla y dice: ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del huerto? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué Satanás hizo esa pregunta? Definitivamente Satanás sabía acerca de la restricción, es decir, acerca de la prohibición, lo que Dios había dicho. No es que Adán o Eva se lo hubiesen dicho, ella lo sabía de alguna forma. Pero Satanás hace esta pregunta deliberadamente.
Y no solo hace la pregunta deliberadamente, sino que deforma lo que Dios ha dicho. Porque dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. De todo. Y no era eso lo que Dios había dicho. Pero en la astucia, Satanás hace el ardid aquí, ¿verdad? Un ardid obvio, que es tratar que Eva desviara su mirada de todas las cosas que Dios le permitía hacer. Todo lo que Dios le permitía hacer, se desviara la mirada y se concentrara ahora en lo que Satanás quería que se concentrara, en el árbol que tenía la restricción. Entonces, lo único que Dios había advertido que no, que quizás todos los días pasaba ahí Eva y no le molestaba. Pero cuando le llamó la atención Satanás y la enfocó hacia ese árbol, entonces ahí sí concentró y deliberadamente deformó lo que Dios había dicho para que ella se fijara justamente en esto. Es probable que hubiesen 1000 cosas que podía hacer ella dentro del huerto, que Dios le permitía. Es probable que hubieran cientos de árboles frutales de los cuales ella podía comer, disfrutar. Mas, sin embargo, aquí la atención se concentra en lo único que Dios había dicho a ella que no podía hacer. Amén. Entonces, ese es un primer paso en el proceso de la tentación. Esto siempre me va a recordar a mí, hace más de 20 años, una enseñanza recibida aquí en la iglesia por mi hermano pastor, cuando él ponía, ¿se recuerdan aquel ejemplo en el refrigerador, su manguito mechudo? ¿Verdad? Y hablando acerca de justamente de este libro y de esta porción. Pueden haber ahí, y usted decirle a sus hijos, aquí hay uvas, aquí hay manzanas, aquí hay albaricoques, melocotones, aquí hay todo lo que usted quiera. Y para los viejos, aquí hay paterna, ¿verdad? Aquí hay granadillas, aquí hay icacos, etcétera, etcétera. Frutas de las de antes. Y le dice, pero este mango no me lo toquen. Este mango indio, mechudo, maduro, porque ya aprendimos, tiene que estar maduro, no pasado de maduro, ni verde, sino que maduro, aquí está. Este no me lo toque. Entonces, lo más probable, que uno de nuestros hijos se lo coma, ¿verdad? Se lo coma. Y es la única prohibición que pueden tener, pero no ven todo lo que puede estar ahí dentro del refrigerador que le es permitido, sino que la atención humana va justamente hacia la restricción. Y ese es el problema acá, que allí entra el primer paso, al exagerar Satanás la restricción, al deformarla, decir todo te ha prohibido Dios, ahí deformó el verdadero sentir. Y eso hace que ahora Eva entonces entable una conversación con ella, porque él llega interrogándole y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer se mete a conversar con él, a darle una explicación. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Cómo que no lo sabía la serpiente? Claro que lo sabía. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí está cumpliendo el objetivo ya de cuál era la restricción. Ya ella mencionó el árbol, entonces tengo tu atención a lo que yo quiero. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese lo que le dijo, no vas a morir. Si lo coméis, no vas a morir. Eso es minimizar las consecuencias del pecado. Minimizar las consecuencias del pecado. Eva ahora estaba preparada para el siguiente paso y como respuesta a la declaración que ella estaba dando de que Dios le había dicho que podía comer de todos los frutos que estaban ahí, pero que había una restricción en uno.
que si ella desobedecía, porque el principio es de desobediencia, entonces si ella desobedecía, el Señor le dijo, ciertamente morirás. Pero Satanás le declaró atrevidamente y le dijo, seguramente no vas a morir. El Señor dice, ciertamente morirás, y Satanás dice, no morirás. El resultado de tal acción, lo que le está diciendo Satanás es que no era tan malo. El panorama no era tan malo como Dios lo quería presentar, como Dios había dicho. Eso es minimizar las consecuencias del pecado. Satanás lo minimizó en dos formas aquí. En primer lugar, al decirle a Eva que las consecuencias no serían tan malas como se lo había dicho Dios. Y segundo, que sigue en el objetivo del proceso de tentación, es concentrar la atención completamente y enfocarse en toda la conversación que no debería de estarse realizando justamente en el árbol de la prohibición, de la restricción. Que ella olvidó totalmente todo lo demás, se concentró en esto, y cuando Satanás le empieza a explicar de que no va a morir, ahora ella olvida las consecuencias de lo que Dios le había dicho. Y eso lo vamos a ver más adelante. No pierda de vista el versículo número 6, porque ahí es donde ella se olvidó. Pero aquí está el paso. Allá está el resultado, pero aquí está el paso. Cuando él le dice, seguramente no vas a morir, ¿verdad? Y entonces, y ella contempla, su atención está plenamente en ese árbol que no debería de estarse fijando, que no le debería de interesar y que debería de entender que era una prohibición de parte de Dios, una restricción de parte de Dios, lo que fuese. Esto es común, especialmente entre los jóvenes, todos pasamos por esta etapa. Para ser aceptados por otros jóvenes, para ser aceptados por grupos dentro de los jóvenes, minimizan las consecuencias de la prohibición de los padres. Vámonos al mar, hombre. Vamos de noche y a la mañana tu papá nos va a haber dado cuenta. Vámonos a la discoteca y si no se van a dar cuenta. Vámonos a tal paseo, vamos aquí, vamos allá. Si no se van a dar cuenta, ellos ya están dormidos, ¿verdad? O le decimos que andas estudiando, o que estás donde tu mejor amiga. Entonces, todo eso que es una presión en los jóvenes. No es el hecho de que el joven sano, el joven educado, el joven que se ha criado con valores, el joven que tiene temor de sus padres, es convencido por los más liberales. Siempre hay uno que se la lleva de campeón. Siempre hay una que se la lleva de la chivatada del grupo, ¿verdad? Y entonces, como ella es la imagen de la rebeldía, y nos gusta de alguna manera, cuando somos jóvenes nos gustan este tipo de liderazgo dentro del grupo y queremos ser aceptados, no queremos pasar como raritos, no queremos pasar como uy, con esto, no, hombre, si es verdad, aislémoslo. Entonces, somos parte de esto. Queremos jugar, queremos que nos tomen en cuenta para jugar pelota, bueno, antes para jugar pelota, para hacer otro tipo de juegos de grupo, ¿verdad? Grupos sociales. Y queremos ser aceptados con los grupos del colegio, queremos ser aceptados con los grupos de la escuela, con los amigos de toda la vida. Entonces, es común que otros jóvenes nos convenzan. Y la forma de convencerlos es minimizar. Minimizar. Mira, y al final si se dan cuenta, ponete 2 pantalones, le decían a uno, cuando yo estaba, mis primos más grandes, ponete 2 pantalones, ahí no te va a doler los hinchazos que te van a dar, porque te caían doble blue jean, imagínense, ahí era menos, nos reventaba. Entonces minimizan. Claro, ya con el chilillazo uno está reventado, aunque tenga 2 pantalones. Entonces duele, pero tiene las consecuencias, y en el mejor de los casos, que muchas veces lo hicimos, no pasó a más. No pasó a más. Pero hay consecuencias trágicas. Hace algunos meses o años, ya no recuerdo, compartí aquí y les decía,
dos jóvenes que estudiaron en el colegio, dos hermanos que estudiaron en el colegio donde estudiaron mis hijos, de las mismas edades de mis hijos. Una noche se fueron a una discoteca. Ya en la discoteca tomaron, se endrogaron, no sé, y decidieron en la madrugada reclutar ahí a unas niñas que estaban en la discoteca, se las llevaron, iban en competencia en carros en la carretera del Puerto de la Libertad hacia el lado del Sunsal, y uno de ellos, el mayor, perdió el control del vehículo y se fue a estrellar en una roca cerca de una tienda, una champita, y se mataron. Entonces, lo minimizado de los amigos, no se va a dar cuenta tu papá si cuando regreses a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? No se han dado cuenta. ¿Quién lo garantiza? ¿Quién lo garantiza? Eso es minimizar. Y se convirtió en una tragedia familiar, una situación bien difícil. Padres cristianos, padres que habían enseñado principios cristianos a sus hijos, espero, porque eran cristianos, mismo compartimos en algunos retiros de colegio juntos, sus padres. Algo pasó, ¿verdad? No puedo culpar a los padres, pero algo pasó. Alguien los convenció de minimizar los resultados del pecado. Y sucedió algo, sucedió una tragedia irreversible, como el caso de Eva, irreversible. Y entonces, así actúa Satanás. Entonces, Satanás le dijo, no van a morir. Mire qué tremendo eso. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tercer paso, Satanás le puso nuevo nombre a la restricción. Le puso un nuevo nombre a esta acción. Aquí Satanás plantó la sospecha. Fíjese cómo actúa. Puso el germen ahí. Puso el germen en el pensamiento de Eva, la sospecha en la mente de Eva de que ese fruto de árbol que había ahí no le iba a hacer mal a ella. No le iba a hacer ningún mal. Le enseñó que Dios la había engañado. Hay palabras no explícitas en el texto, pero usted debe entender el doble sentido de Satanás, lo implícito, ¿verdad? Lo sutil que es, sino porque Dios no quería que fuera ella igual a él. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa era la promesa que le hacía Satanás a ellas. Vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. Pero Dios no quiere que seas igual que Él. Entonces te prohibió y te amenazó con muerte. Pero no es cierto, no vas a morir. Satanás hábilmente trató de quitar tentación, ¿verdad? De quitar tentación de la categoría del pecado y le dio un nuevo nombre. Le puso nuevo nombre a esto. En este caso en particular, participar del fruto se consideraba como un modo de ampliar la conciencia de ella. Saber el bien y el mal es ampliar la conciencia de ella. Le dio un nuevo nombre. Y aquí lo estamos viendo en una persona que representa a toda una humanidad. Pero de igual manera se han dado en las diferentes épocas movimientos generalizados que sutilmente se disfrazan para hacer que pensemos que las cosas de Dios son malas, que la ley de Dios es mala, que los principios de Dios y su ley es arcaica, está en desuso, está fuera de tiempo
Y entonces lo han preparado de tal manera, con conocimiento, ejemplo de esto es la nueva era, que comenzó allá en los años 60, la nueva era, y todas las diversidades de formas que van engarzadas, van enzarzadas, no sé cómo es la palabra, engarzadas o enzarzadas, que van unidas, van entrelazadas, sí, van entrelazadas, van endosadas, de tal manera que no es casualidad. No es casualidad la tendencia de la música, no es la casualidad la tendencia de las vestiduras, no es casualidad la tendencia de los gobiernos, no es casualidad la eliminación de ciertas leyes a nivel mundial. No vamos a hablar solo de nuestro país. Porque la prohibición de la oración, que es famoso y lo mencionan muchos escritores bíblicos contemporáneos dentro de los Estados Unidos, predicadores y pastores estadounidenses, acerca de la prohibición de la oración en su país, en los años 60, claro que iba a traer consecuencias. Claro que iba a traer consecuencias. Y fue adrede. Fue adrede para que pudiesen entrar todos aquellos movimientos diabólicos y la iglesia satánica, ¿verdad?, a la sociedad de una forma libre. Le cambiaron en la forma, le dieron un nuevo nombre a la acción, a lo que Dios había establecido. Y les decía, este es un modo de ampliar la conciencia de ellos. Y a nosotros nos llegó, ¿verdad?, cuando nos dicen que debemos de tener un amplio criterio. Y cuando no tenemos un amplio criterio, entonces somos muy ortodoxos, muy arcaicos, muy cuadrados, ¿verdad? Y lo enseñan en las instituciones, y lo enseña la sociedad, y lo vemos de moda en aquellos ídolos, ¿verdad?, de todos los sentidos. Y entonces lo vemos tan normal, y esa presión viene hacia los hogares, y entonces lo vemos tan normal todo eso, ¿verdad? Se empieza a introducir ya muy elaborado, ¿verdad?, muy elaborado y muy sutil, y hoy ya muy abierto también, el homosexualismo en las películas de Disney. Y no me da pena decirlo. A ellos que les dé pena. Y tenemos una gran presión porque nos metieron Disney bien bonito en un principio, aquí, allá, y entonces todos hemos crecido con eso, y son los muñequitos, y qué más, si entendemos la televisión, y solo esos muñequitos hay, y todo eso. Y entonces, bien lindo todo. ¿Y qué tiene de malo un muñequito? Sí, es un muñequito. Y otro muñequito también. Y dos muñequitos. Rompiendo un orden de Dios. El varón y hembra los creó. Y se unirán en matrimonio y serán uno. Pero el varón y hembra se unirán en matrimonio y serán uno. Y entonces todo el amplio criterio no lo tenemos, ¿verdad? Y ya no hay que clasificarlos por sexo, hay que clasificarlos por gustos o preferencias. Pero no enseña eso la palabra. El principio sigue siendo el mismo. Y si en 2000 años o más de 2000 años ha funcionado este principio, debe ser bueno, ¿verdad? Así que ninguna era de Acuario de los 60, ¿verdad?, de la era de los hippies, ¿verdad?, donde deformaron el concepto de amor de Dios. Eso caducó. Se llevó generaciones de gente, ¿verdad? Se llevó generaciones de gente, pero caducó. Y la palabra de Dios sigue viva. Y la palabra de Dios sigue siendo verdadera. Y la palabra de Dios sigue siendo justa y buena, ¿verdad? Y buena para nosotros. Entonces, en este caso en particular, el fruto no era para muerte, el fruto era para ampliar el criterio, el conocimiento del bien y el mal. Ya vas a entender lo que es bueno y malo, pero vas a tener capacidad de decidir de lo bueno y lo malo. Tú vas a decidir qué, si te inclinas por lo mal, si eso está bueno, ¿verdad? El amplio criterio. Eva se convertiría en una persona más completa. Y como dicen los jóvenes, más cool. El punto era probar el fruto.
Antes de ese tiempo, ella había pensado en eso, en esta acción de restricción, en esta prohibición, ella pensaba como un acto de desobediencia, si lo llegaba a hacer. Ella consideraba que era un acto de desobediencia al Señor. Ahora ella lo ve diferente. Ahora lo ve como una necesidad de probarlo. ¿Sí? Porque si ella quiere llegar a ser una persona madura, una persona aceptada dentro de la sociedad, no señalada, sino que normal como todas las mamás. Es que así son todas las mamás en los colegios y todos los papás en los colegios. Si lo que pasa es que a nosotros nos ven raritos, ¿verdad? Pero era importante ese paso, y ese paso es una respuesta confusa a una invitación. De jóvenes, en los tiempos de estudio, de bachillerato para arriba, universidad, aquellos que se drogaban le ofrecían a uno y era, te vas a sentir mejor, probar la droga, probar la marihuana. ¿Sí? Hoy usan otras cosas, pero le decían a uno, te va a permitir concentrarte, te vas a concentrar, ¿verdad? Vas a ver que vas a poder desarrollar las grandes separatas de ejercicios de matemática. Ya vas a ver, se te van a quedar de memoria todas estas cosas de idioma nacional. Y me recuerdo que cuando llegué a un trabajo, había una forma de trabajar donde me involucré en unos aspectos de soldadura mecánica. Y entonces las primeras veces que me asignaron a un equipo de gente de soldadura a mi cargo para realizar unas acciones, me dijeron, te vas a llevar a 3 toques, me dijeron. 3 toques, no, Textoker, ¿va? De Fernando y Pietro. No, ese no. Solo los mayores de 50 se pusieron a reír. Entonces, el sheriff 4 plumas, no estoy hablando de él, estoy hablando ahorita de 3 toques. Así le decían, porque un cigarro de marihuana dicen que se lo acababa en 3 toques. Imagínense, un marihuanero. Y era un soldador certificado. Y entonces me mandaron un trabajo nocturno, entrábamos a las 10 de la noche, había que estar a las 10 en punto en la entrada del edificio, y yo a cargo de la cuadrilla de gente, y a las 10 entrábamos. Cuando yo estaba ahí, ¿verdad? Puntual, llegaron ellos y me dijeron, vaya, vamos a entrar. Y vamos a entrar. Y entramos. Cuando entramos, el policía, el seguridad ahí encargado, pasen aquí, me dijo, hay un cuartito, y ahí les van a hacer a ellos, no a ustedes me dijeron, pero a ellos les van a hacer una prueba un test alcohol, un test de alcohol y un test de droga. Entonces salieron, los metieron y al ratito, mira, ellos no pueden trabajar aquí, ¿verdad? Están dopados con marihuana y alcohol. Mire, me caía la cara de vergüenza. Era un procedimiento, una institución, y teníamos que respetarlo. Había que respetar la seguridad industrial. Esa era la restricción. La restricción de seguridad industrial es por la vida misma del empleado. Para eso está esa ley de la seguridad e higiene ocupacional. No es por el hecho de que me vean con zapatos y cascos, no, porque si en alguna cosa sucede algo, el casco y los calzados con protección me van a ayudar. Pero nosotros lo vemos como gravoso, lo vemos como carga. Y entonces yo le dije a mi jefe, y le dije, mira, no me dejaron trabajar, y se puso a reír. Pues ahí te lo vamos a cambiar, me dijo, pero vieras que bien trabaja cuando está así, me dijo. Mira, es que la soldadura que hace es increíble. Entonces, es cierto, el hombre tenía una soldadura increíble, ¿verdad? Para trabajar. Hacía lo que le llaman cordoneado en tubería, y era continuo, así, como que fuera una máquina lo que lo hacía. Esperaba el enfriamiento y le daba la otra pasada encima, porque llevan una cantidad de pases según el espesor de los metales de la lámina. Pero no me servía a mí. No me servía. Violentaba una ley de seguridad. Y los fulanos que estaban ahí me dijeron, no puede entrar, ¿verdad? Por más concentrado que así trabajara y por más calidad que él tuviera en esas condiciones. Pero
los demás jefes o antiguos jefes lo habían visto normal esto. Para mí fue difícil, ¿no? Vergonzoso. Pero para ellos no. Entonces, Satanás dice, no, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si el problema era Dios para Satanás. Entonces, viene esto a un cuarto paso, en donde se mezcla lo bueno con lo malo. Amén. Acompáñenme al versículo número 6. Y aquí viene el problema ya. Primer problema, haber iniciado una conversación con quien no debía. Amén. En el proceso este. Y el segundo problema acá que veo es que, y vio. Subraye eso para toda su vida. Tiene que tener un impacto la palabra de Dios en su vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. No comió a medias y no que él no quería, no, comió como ella. No es la culpa solo de Eva. No, y que por eso se quedó aquí, que aquí tenemos atorzonada la manzana. ¿Cuál manzana? Si no eran manzanas. La manzana no es de esa región, ¿verdad? En primer lugar. Es la naturaleza humana, hombre y mujer. Es la naturaleza. Y entró aquí. Mezcló lo bueno con lo malo. Satanás agregó otro aspecto aquí a la tentación sobre Eva. Mezcló lo bueno con lo malo. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Ella juzgó, ella pensó, ella decidió que era bueno para comer. Satanás hizo más fuerte esa tentación al mezclar lo bueno con lo malo. Entonces ella vio que ese árbol era bueno para comer. Y al fijar sus ojos, porque ya le habían logrado la atención en algo que ella quizás pasaba ahí todos los días, nunca se había fijado, allá está en el centro ese árbol, ¿verdad? Tenía una fuentecita, ahí estaba el arbolito bien bonito, ella pasaba y nada. No era el problema ese árbol para ella, ¿verdad? Si el Señor le dijo, aquí hay todo lo que tengas en el huerto, te pertenece, te puedes enseñorear de todo ello, puedes comer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. El Señor se lo había permitido, pero ahora ella, toda su atención estaba en el árbol. Había fijado sus ojos allí. Y entonces ella vio que era bueno para comer. Quinto paso, mezcla el pecado con la belleza. Vio que era bueno para comer y ¿qué dice después? Y que era agradable a los ojos. Todo esto es sensorial, por los sentidos. Todo esto es sensorial, es por los sentidos. Como dice Salomón, es vanidad. Es para la satisfacción en la carne, los deseos. Y entonces vio que aquí que ese árbol era agradable a los ojos, y esto es mezclar nuevamente el pecado de desobediencia, que era lo que Dios le está diciendo, con la belleza. Y así es, la tentación no a menudo, o quizás más frecuentemente, no viene de forma hermosa, ¿verdad? Y esto también lo he aprendido aquí, porque, ¿verdad? Si a usted se le acerca a Satanás, se le va a acercar sutilmente. Dice que puede disfrazarse de ángel de luz, ¿verdad? Claro, si se le presenta como chamuco y ahí hueliendo azufre, que le va a pegar un brinco a usted y le va a quedar el pelo como que el mío, bien parado, ¿sí? Del susto, ¿verdad? Y ahí no le va a hacer caso, va a huir. La va a impactar, si no se muere aterrada.
del susto. Pero no es esa la intención, es sutil. Por eso es puesta en la figura de la serpiente. La serpiente, miren, muy hermosa pueden decir que es, pero a mí me es repugnante, ¿verdad? No sé por qué siempre me es repugnante, por muy bella que digan que es. Pero esa sutileza de moverse y esa forma de percibir el mundo, porque lo tiene que percibir a través de la lengua partida ahí, para tratar de enfocar o sentir dónde está la presa, porque todo es para eso, para acercarse a la presa. Esos movimientos suaves, hasta armoniosos, que pueden hipnotizar al otro animalito, al indefenso que está ahí. Entonces, todo eso lo conlleva en la tentación. No va a impactarlo a usted de tal forma el pecado de que usted va a huir por él, ¿verdad? Sino que lo va a convencer de alguna manera, y ese es el propósito de Satanás, disfrazar. Por eso es necesario que muchas veces, aunque como dicen Gálatas, puede venir alguien a querernos enseñar, pero debemos de discernir. Es obligación de la iglesia discernir el mensaje, ¿verdad? La palabra, las personas. En el mensaje a la iglesia de Éfeso le dice que el Señor exalta esa condición de ella, que prueban aún a los apóstoles, prueban. O sea, es decir, tienen que saber cuál es el origen, cuál es el sentido, cuál es la intención, ¿verdad? Pero en lo natural nosotros, por muy objetivo, hermoso que nos planteen, tenemos que saber si es un pecado disfrazado. En este incidente, Eva no logró distinguir esto entre la belleza del paquete y el contenido del paquete. La belleza del paquete y el contenido del paquete. Eso tenemos que aprender a diferenciarlo. Fíjense que la forma comercial siempre en los Estados Unidos llevó a hacer por comercio una fiesta de los brujos y las brujas, de los druidas, la llegó a hacer una fiesta nacional llamada Halloween, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo si los niños se visten ahí ¿verdad? De Gasparín y de que andan ahí de las calabazas? ¿Y qué tiene? Si los niños allá andan, ¿verdad? Si lo que piden es dulces. Pero fíjate que mentes retorcidas, ¿verdad? Mentes malas, envenenan dulces y se los dan a los niños en los barrios, en la urbe, en las colonias, se los dan. Y entonces el paquete es bonito, ¿verdad? El paquete es bonito, el envoltorio de un dulce, ¿verdad? Tan lindos los envoltorios de los chocolates caros, ¿verdad? Tan delicados, tan especiales que son. El paquete es bonito. Entonces usted ve el paquete y su cerebro ya lo convirtió en algo exquisito, algo agradable, algo bueno. Y no se le puede ocurrir de que ahí lleve muerte. No se le puede ocurrir. Pero ellos sí lo hacen. Entonces se aprovechan de la ingenuidad del niño para un paquete ofrecido como bueno se convierta en instrumento de muerte. Y eso fue elaborado, no es así nomás. Bueno, si está como fiesta nacional, imagínense. ¿Quiénes lo aprobaron? ¿Cuándo se aprobó? ¿Verdad? Si esto es como siempre en los Estados Unidos, cuando la droga. Si las primeras veces se la llegan a regalar a las escuelas, terceros y cuartos grados, no les cuesta nada al distribuidor de la droga regalar la droga para generar el hábito, la adicción. Y cuando ya el niño es adicto a la droga, ¿verdad? Entonces sí se la cobran, ¿verdad? Entonces tiene un alto precio. Y eso que parece regalía,
lleva un precio muy alto. Y así actúan aquí, ¿verdad? Así actúan en diferentes escenarios, no voy a mencionar, pero sí actúan de esta forma en diferentes escenarios, ¿verdad? En donde saben que pueden captar la juventud, captar niños, ¿verdad? De alguna u otra manera, para hacerlo de esa forma y lograr sus objetivos. Entonces, aquello que es malo, ¿verdad? Sutilmente ahora me es agradable, me es apetecible, me gustaría. Si no, eso le decían a uno de cipote, pues, échate un trago, si el primero es bien amargo, pero ya después bien galán se siente, le decían, ¿no? Sí. O jalale al cigarro, ¿verdad? Y ahí el que no podía, y después una gran tos y los ojos rojos y la gran, ¿verdad? Se ponía mal uno, ¿verdad? Porque alguien astuto y perverso nos convenció, ¿verdad? Creímos que era nuestro amigo, creímos que, ¿verdad? A veces incluso familiares. ¿Verdad? Sí, en las fiestas paganas de fin de año, en la corcholata le ponían cerveza y se la daban a los niños. Probá. Imagínense la maldad. Tíos, abuelos, primos, o sea, y creemos que es sin sentido, pero no tiene un sentido. Es Satanás, ¿verdad? Es sutil esa forma de entrar y hacer codiciable después, ¿verdad? Aquello que se va a detonar en desgracia, aquello que se va a detonar en deformación para la persona. Entonces, de esa forma lo hace Satanás. Y esto nos lleva al sexto paso, siempre ahí en el versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí nos quedamos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Partes iguales. Ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, dice ahí. En resumen, y aquí vamos a ir terminando, en resumen, se tragó el cuento de Satanás. A este paso se le puede decir entender mal las implicaciones. Y eso era lo que quería Satanás, que entendiéramos mal las consecuencias de la desobediencia, que las entendiéramos mal. Se tragó ese cuento Eva, y aunque esto puede parecer un poco significativo, en este proceso de la tentación es quizás esto lo más crucial, ¿verdad? En efecto, el aceptar la afirmación de otra fuente, aquí es Satanás, de otra fuente que no es Dios, el aceptar la afirmación, Eva llamó a Dios mentiroso. ¡Qué tremendo! Si no es que solo la desobediencia y comió y, ay, pobrecita, comió, le engañó, se la enganchó la serpiente, ¿va? No, es profunda esta parte, profunda. En efecto, al aceptar esta afirmación de Satanás, Eva llamó a Dios mentiroso. Aunque cuando ella no reconoció esas implicaciones de su acción, ella no las reconoció, ni lo dijo, Dios es mentiroso. Porque quien lo estaba diciendo era la serpiente. Pero si le hizo caso, entonces creía que la verdad la tenía Satanás y no Dios. Amén. Llamamos a mentirosos también nosotros a nuestros padres o a nuestras autoridades espirituales, a nuestros pastores, cuando aceptamos la idea, el pensamiento o la ley, la prohibición, los límites, la prohibición, cuando violentamos ese límite, cuando aceptamos de otra fuente nosotros, entonces estamos llamando mentiroso. Porque si mi padre me dice, no te vayas a vagar, no te vayas a meter a la finca a robar mangos, porque ahí hay un cuidador y que te puede disparar, y el compañerito, ¿verdad?, con tal de llevar alero,
de llevar a otro compañero, y le dice, no hombre, si está dormido el vigilante, y a donde vamos a ir no llega. Y entonces uno le cree. Entonces, al creerle al compañero, al creerle al amiguito, al compinche de robo, ¿verdad? Entonces, le cree a él, entonces él está desvalorando la verdad de su padre o de su madre. Cuando te dicen que no vayas a la discoteca, que en una bebida, aunque no, es que yo ahí no tomo nada, soy yo agua mineral. En el agua mineral te le van a meter algo. Aquí en los años 80, 90 se puso de moda las dormilonas, le llamaban. Y entonces decían los que se la llevaban de vivo, ¿verdad? Compañeros de trabajo, decían, no, sí, que fíjate que yo con la corcholata cerrada pido la cerveza. Ya se la habían destapado, ya le habían metido la droga y se la habían vuelto a tapar. Y llegaba, ¿verdad?, la fulana y se la ponía enfrente y ahí agarraba el destapador y ahí se la destapaba. Vaya, mire, le decía. Pero le creemos más al amigo, le creemos más, ¿verdad? Al compañero de vicio, le creemos más a la amiguita, le creemos más, ¿verdad? A Satanás, que está detrás de todo esto, que a nuestros propios padres. Y entonces, al aceptar las instrucciones de ellos, estamos negando la verdad de nuestros padres. Entonces estamos diciendo que nuestros padres son mentirosos. Eva aceptó a Satanás como él le dijo la verdad y dejó a Dios como mentiroso. Y le dije, no lo dijo literalmente, pero al participar del fruto, ella dijo implícitamente que creía que Satanás estaba preocupado por su bienestar. Le estaba dando el amplio criterio. Le estaba dando la sabiduría para saber lo bueno y lo malo. Ella iba a poder decidir qué era bueno y qué era malo, ¿verdad? Ceder a la tentación implica que ella aceptó la interpretación de Satanás en vez de la enseñanza de su Dios creador, de aquel que se preocupaba. ¿Usted cree que su padre o su madre le advierten de salir de la noche solo porque tienen ganas de molestarlo? O sea, hoy se me ocurrió a mí, papá, ¿verdad?, molestar a mis hijos y decirles, no vayan a ir a tal lugar, solo porque yo quiero, solo porque a mí se me ocurrió. Ayer aprendíamos, llegamos a cierta edad en donde ya no queremos salir de noche, preferimos hacer todo temprano, levantarnos temprano y terminar temprano, porque ya sabemos los riesgos de la noche. Ya sabemos los riesgos. Que aunque usted ande en su sano juicio, aunque usted ande justo en un vehículo, haciéndolo, respetando los altos y todo eso, va a venir un loco, endrogado, borracho, alcoholizado, y va a impactar con su carro, y por muy buena gente que usted sea, se lo va a pasar llevando de encuentro, ¿verdad? Pero tomamos la restricción, tomamos la prohibición, tomamos la ley, tomamos la palabra de advertencia de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestros pastores, lo tomamos con molestia, gana de molestarnos la vida. Perdón, tengo una alarma para no pasarme el tiempo. Gracias. Entonces, ceder a la tentación implica que ella aceptó la interpretación de Satanás en vez de la enseñanza de su Dios creador, de aquel que se preocupaba por ella, de aquel que le cuidaba de ella, aquel que quería que estuviera bien, de aquel que había preparado todo un ambiente para que ella fuera señora. Señora, se enseñorearán de todo. Eran lo más elevado ahí en ese momento de la creación, porque eran a imagen de Dios, pero también tenían señorío. Y Satanás tenía envidia de eso, ¿verdad? Satanás tenía envidia de esa vestidura. Y entonces, qué feo te queda el vestido, ¿va? Pero era pura envidia. Era pura envidia. Y muchas de estas estrategias de la tentación en Eva están a menudo presentes, esas tentaciones en nuestras vidas a diario.
¿Creemos que solo los jóvenes? No, todos. Viejos y jóvenes y niños. Todos estamos expuestos a esta tentación. Si no veamos hoy en la actualidad, porque muchas personas ambiciosas están yendo a la cárcel por prestar nombre. Lo cegó la avaricia, el deseo de tener dinero fácil. Prestaron su nombre, su reputación, su dignidad. Fueron engañados de alguna forma, ¿verdad? No sabemos qué pasó, pero de alguna forma fueron engañados. Sucumbieron a la tentación. No fue suficiente las leyes prohibitivas, ¿verdad? Del derecho penal para decir, le va a pasar esto. No fueron suficientes. Así que pasa todo esto. Hace muchos años recibí una enseñanza acá también, hace más de 20 años, en donde, de los evangelios de Mateo, donde habla el Señor Jesús de que se saca a un demonio y se limpia y se asea todo ahí, la casa. Pero como no se habita con cosas de Dios, ¿verdad? No se habita con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, dice que se va, anda rondineando, se consigue 7 más y con él 8, y estos llegan y habitan. Y hace poco veíamos la enseñanza también de aquel endemoniado gadareno que habitaba entre los sepulcros. Aprendí muchos años esto y entendí también cuando el pastor dice no al cine. Lo entendí perfectamente. Y hay cosas que se deben, ¿verdad?, de obedecer, aunque no las entendamos. Y el pastor ha puesto ejemplos acerca del velo. Quizás no le han dado la enseñanza acerca del velo, pero si se dice es por algo, ¿no? Si yo, que sé un poquito de electricidad, les digo que si usted mete el dedo ahí en ese donde está el 220, en ese toma especial, y yo le digo que le voy a ver la calaca, créame. ¿Sí? ¿Verdad? No tiene que venir usted, pero explíqueme por qué. ¿Y cómo va a ser eso? No, si la prohibición es suficiente. Si en un lugar han puesto una valla, una malla de ciclón y le han puesto una gran calavera ahí, un circuito y le dicen alta tensión, ¿por qué tengo que ir a comprobar de que de verdad hay allá adentro electricidad? No tengo por qué comprobarlo, ¿verdad? A mi hija pequeña le decía, no vaya a meter el dedo ahí. Y un día lo metió. Pero no metió el dedo, sino que no sé qué metió, un gancho, no sé si un gancho sandino o un clip, no sé qué metió. ¡Pah! Oímos el zzz. ¿Se ha fijado cómo suenan los térmicos cuando se disparan por sobrecorriente? Gracias a Dios no le pasó nada. Pero no podía venir yo, solo era la prohibición, era la restricción. Yo no podía venir y decirle, mira, fíjate que sí, ahí hay una diferencia de potencial voltaico. Si tú haces contacto, ¿verdad?, un flujo de corriente, que son electrones libres del último orbital de los átomos conductores, que normalmente son los metales, va a salir como un chorro de agua y va a buscar el lugar por donde escapar, y como tú le presentaste ahí como un puente, entonces, pero tú tienes una resistencia, entonces entre más se resiste tu cuerpo, más vas a sentir el mamellazo de la corriente. No le puedo decir a una niña de 3, 4 años, 2 años, no sé, no le puedo explicar. La restricción es no. Eva, ¿entiendes? La restricción es no. ¿Entiende, hermana? ¿Entiende, hermano? La restricción es no, no se puede explicar. Y un compañero de trabajo, cristiano, estaba yo en otro trabajo y me dijo, mira, van a estar en estreno. No, yo no participo de eso. Me vio raro, ya de ahí me calificaron. ¿Va? Este es raro. Ah, no, este va quizás a una iglesia de cuadrangulares, ¿va? Pero por cuadrados. ¿Va? Yo sabía que quería una explicación, pero no le podía dar porque él tenía su iglesia y él tenía la enseñanza a través de su pastor. Yo no sabía mucho de eso, pero lo que le dije es, mira, tenés niña de 6 años. Si vamos allá por el Parque Barrios,
Parque Gerardo Barrios. Ahí hay unos sanitarios públicos. Vos sentás con toda confianza en la taza del sanitario a tu niña. ¿Cómo vas a creerme? ¿Por qué? Le digo yo. Pues sí, es obvio. ¿Va? Las enfermedades, me dicen. Bacterias, hongos, microbios. ¿Los ves? No se ven. ¿Están o no están? Sí están. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo damos fe que están si no los vemos? Bueno, hay que irse al microscopio, tomar una muestra de Aguachuca, lleves la muestra de Aguachuca y pruébela. Pero también por la prueba y error. Una infección en la vagina en una niña, en una mujer, o una enfermedad venérea. O sea, una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? O un hongo. Y los ve. No se ven. No se ven. Pero ¿por qué tienes la seguridad y la convicción de no sentarla? Porque le puede pasar algo, ¿no? Sí, puede pasarle algo, sí. Y en los cines solo películas de niños dan. Y en los cines solo películas para niños dan. No sé los cines modernos, tal vez hoy los cines modernos son diferentes. Pero en mi época, en la noche eran películas pornográficas, de permanencia voluntaria. En el día, en la mañana, había el matiné infantil y en la tarde las películas de acción, ¿verdad? Demonios territoriales. ¿Qué se mueve en ese ambiente pornográfico en la noche? ¿Qué vive ahí? ¿Qué habita ahí? ¿Los vemos? No los vemos. Pero le doy fe de que los pastores saben de las consecuencias a través de la administración. Las consecuencias a través de... mamá, pero mira, si la que vamos a ir a ver es de la Star Trek. Es de acción, no tiene nada malo, es todo público, es PG. De público en general. Entonces en la madrugada agarraron las maletas los demonios, ¿verdad? Y entonces se fueron del cine. Porque en la mañana va a haber matiné infantil y a ellos les molesta el menú del Walt Disney, ¿no? Entonces los demonios se fueron. Agarraron sus maletas y se fueron. Sí, así es. Así es, papá. ¿Y entonces? Pero usted necesita la explicación o necesita que le agarre la corriente, ¿verdad? Porque como Eva no queremos entender solo con la restricción. Necesitamos una explicación. Y casi siempre a veces no se da la explicación. Usted ha oído que hay cosas aquí que no dan la explicación. A veces solo se menciona y uno se queda como... Pero uno que, ¿verdad? Que anda buscando las cosas de Dios, uno debe decir, bueno, por algo, ¿verdad? Si mire, si la seguridad industrial, el casco es porque a alguien le rompieron la cabeza con un ladrillo. ¿Sí? En la antigüedad a alguien le rompieron la cabeza con un ladrillo. Y entonces digo, no, en la construcción, a partir de hoy, tengo este gran chindondo, vamos a usar casco. ¿Sí? Prueba y error. Así es, así surge el estándar de la norma americana para la protección y seguridad laboral. Prueba y error. Una escalera eléctrica, dicen que en un país, Rusia, la frenaron porque tienen un sistema de freno eléctrico, pusieron el freno eléctrico y se puso a trabajar el obrero y la escalera se movió y lo partió. Entonces no es necesario solo el freno eléctrico. Empezaron a investigar los ingenieros y dijeron, no, entonces tiene que haber un freno mecánico porque hay fuerza mecánica que está detenida ahí, inerte, pero que puede activarse por la misma gravedad, por la posición de la escalera. Entonces hay que meterle una cadena y doble cadena y una faja de no sé qué, y aparte de eso desconectar el voltaje en la escalera y hay que irse allá al tablero eléctrico y botar también allá la energía eléctrica porque puede venir uno y a eso hay que ponerle un candado y con una foto y que diga que hay un trabajador de escaleras, que ahí está la foto,
que dice que está trabajando allá en la escalera para que nadie llegue y le active la escalera. Seguridad, 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 seguridad. ¿Cómo surgió todo esto? Prueba y error. Entonces, la palabra del Señor prohíbe a veces. Y usted ve las leyes, y usted se puede ir al Levítico y ver leyes, 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 y entonces ve las prohibiciones. Y hay unas cosas que no las entendemos. Quizás algún día en confianza y en el momento oportuno se las podamos preguntar a Dios. Pero yo, en la sabiduría que Dios me da, si me dicen que no mete el dedo ahí, no lo voy a meter. Le aseguro que no voy a meter el dedo ahí, aunque no sepa. ¿Sí? Entonces, Satanás se encarga de que yo lo meta. No, hombre, y no te va a pasar nada. Ya vas a ver, bien galán se siente en un cosquilleo, ¿verdad? Mete el dedo y vas a ver un cosquillita, pero nada más. Y cuando ya sientas que te está agarrando mucho, lo quitas. ¿Cuál más lo jala uno? Y voy a pasar de pelo liso a colocho. No me gusta. Amén, termino. Satanás, la serpiente, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Amén. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Entonces el proceso de la tentación va en primero a exagerarme la restricción, va a minimizarme las consecuencias, no te va a pasar nada. A ponerle nuevo nombre a la acción me hace como que tenga yo más criterio, ¿verdad? Que sea más moderno, más actualizado, ¿verdad? Que todo esto es para viejos, que la ley es para los viejos, que el congregarse es para los viejos, que las prohibiciones son para los viejos, que la ley es necesario que los viejos la cumplan, los jóvenes no. Que tienen derecho a vivir ustedes jóvenes, ¿verdad? Y tienen derecho a equivocarse, sí es cierto, ¿verdad? Pero no compruebe que allí agarra la corriente, si yo ya le dije que allí agarra la corriente. Tenga, ¿verdad? Un poquito de cuidado para que no le pase. No mezcle lo bueno con lo malo y no llame bello al pecado. No hay belleza en el pecado. Por mucho que le atraiga, por mucho que le guste, es pecado, ¿verdad? Y debe entender usted las implicaciones, ¿verdad? Tal como son. No le debe dar otra interpretación. O sea, entender mal las implicaciones. Si le dicen que va a morir, va a morir. Nadie lo debe de convencer de lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque las personas que lo aman, y en este caso es Dios, es el más interesado en salvaguardar su vida y que usted le vaya bien. Y entonces, ¿cómo puede entender usted mal a Dios? ¿Verdad? Porque le molesta que se le diga que no vaya al cine. ¿Por qué? Estoy poniendo el ejemplo que hemos usado en los últimos momentos. Podríamos usar muchos, pero ese es el que hemos usado. ¿Por qué le molesta? ¿O a quién le molesta? ¿A quién le molesta? No es necesario que compruebe el voltaje. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Estoy claro que como padres le hemos dado vida a nuestros hijos, pero no podemos vivir la vida de ellos. Estoy claro también que los podemos traer a la iglesia, a las congregaciones, pero nosotros no les podemos dar fe a ellos. No los podemos hacer espirituales. Pero sí entiendo perfectamente de que debo de levantar un vallado.
tanto como padre, tanto como pastor, tanto como líder, de levantar un vallado que restrinja el accionar de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros servidores. Porque es duro llorar y lamentarnos. Fue duro para Eva, fue duro para Adán, pero ya era demasiado tarde. Es duro para un padre que le llevan una noticia, cuando el padre quizás no sabía dónde andaba su hijo. Ha de ser duro, ha de ser tremendo, ha de ser cruel sentir ese vacío. Dios traza esas restricciones para preservación nuestra, nunca para arruinarnos el día, nunca para amargarnos la vida. Y a veces como padres tenemos que tomar las decisiones, y quizás muchos nos vemos enfrentados a eso. Yo sé que ha pasado por su mente cuánto permitir y cuánto no permitir. Eso es un diario vivir para aquellos que somos papás. Y quizás como padres somos muy severos, sentimos. Pero Dios sabe que a un futuro esa severidad se convertirá en una acción de gracias de un hijo agradecido, al cual le pusieron límites, al cual amarraron para no ser un libertino y estar expuesto a muchas cosas. Quizás a algunos les va bien y no les pasa nada, pero nadie te garantiza eso. Nadie garantiza de que a tu hijo o a tu hija no le va a pasar algo. Entonces lo mejor es preservarlos, es cuidarlos. No importa que llore en un momento y te diga que eres una mala o eres una cruel o que eres muy exigente, o que se burlen de ti, que eres muy religiosa, aunque sabemos que no es así. No vivimos una vida religiosa, tratamos de vivir una vida de fe, en obediencia al Señor. Tratamos de hacer valer sus preceptos. Pero no importa que se burlen, porque ellos no entienden, no les da el entendimiento. Pero el día de mañana, cuando ellos maduren, van a agradecer. Van a decir: mi mamá con todas sus cosas, pero me guardó. Mi mamá con todas sus cosas y todos sus sermones, pero me preservó. Tan mal que me caía mi mamá, pero ahora le agradezco. Y si adultos nos va mal, tuvimos principios, tuvimos enseñanza, y eso ya no va a ser demandado de nosotros, porque como adultos decidimos, como Eva decidió. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti.
pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor,